Hola, soy Claudia Sepúlveda. Qué bendición que te tomes el tiempo de escuchar este devocional. Lo llamé a una oración de distancia. Siempre me ha dado risa que las personas medimos las distancias en minutos en vez de en kilómetros. O mucha gente, pues no puedo decir que todos. Y me refiero a la expresión muy conocida que dice, por ejemplo, ¿dónde queda tal restaurante? Te preguntan y la gente muy seguido responde, aquí cerca, a 5 minutos de distancia. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que depende de la velocidad a la que vayas, o si vas a pie, bicicleta o en carro, pues que el tiempo varía, ¿no? Como me dedico a consejería, pues acuden a mí muchas personas que están pasando por angustia, depresión, duelo, adicción, etcétera. Y veo su desesperación por salir de la situación por la que están pasando. En mi caminar con Dios he podido experimentar que por más complicada que esté una situación, Dios puede traer paz, consuelo, la respuesta que tanto necesitas. Y solo está a una oración de distancia. Y fíjate que justo ayer estaba con un grupo de mujeres que nos reunimos los jueves y para mí es un honor poder dirigirlas y enseñarlas. Y justo les decía, recuerden, para cualquier situación que estén viviendo, solo cierren sus ojos, busquen a Dios en oración, llamen a su Padre Celestial y Él traerá esa paz que tanto necesitan o la respuesta de algún cuestionamiento en su vida. Fíjate que uno de mis salmos favoritos es el Salmo 145, sobre todo el versículo 18. Permíteme leértelo, que tiene todo que ver con esto que te estoy compartiendo. Dice, cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Solo tienes que llamarlo y Él viene. Lo dice su palabra y Él siempre cumple. Dile, Jesús, ven, te necesito, no puedo con esta situación, no puedo con mi hijo, no puedo con mi esposo, mi salud. ¿Cuánto te tardaste? ¿10 segundos? Así de fácil es. Cuando tengas una situación, simplemente llama a tu Padre Celestial, dile, Señor Jesús, ven, te necesito, ayúdame con esto. Estás solo a una oración de distancia. Y déjame, te comparto que hace unos años estaba yo en una situación muy angustiante de un familiar que estaba muy grave y yo no sabía este principio y te lo quiero compartir como yo lo viví. Estaba en el hospital con este ser querido, estaba muy grave, tenía una trombosis venosa profunda y en cualquier momento en realidad se le podía soltar ese trombo, ese coágulo y podía morir. Y yo le pedí a Dios, no vayas a dejar que se muera sin que yo esté aquí. Y en ese momento me habla mi mamá y me dice que mi hijo, Adrián, que en aquel entonces tenía 1 año y meses, estaba con mucha temperatura. Y entonces yo tuve que dejar el hospital e irme a ver a mi hijo, a mi pequeño. Y estando allá, él con muchísima temperatura, yo estaba en crisis, estaba angustiadísima entre estos dos seres queridos que estaban muy graves. Y entonces le di medicamento, oré por mi hijo y después me fui a sacar unas cosas que necesitaba sacar hacia la lavandería. Y yo ya no podía más, de hecho yo me sentía como en un ring de box, pero noqueada en el piso, espiritual y emocionalmente, ya no podía más. Y me acuerdo que recargué mi cabeza en la puerta de la lavandería y con todo mi corazón, aunque fue en voz bajita, dije, ven Señor Jesús, te necesito. Y me inundó una paz impresionante. Ya saqué las cosas, fui a entregarlas, a dejar ahí a mi hijo, despedirme, ya estaba sin temperatura y me fui de regreso al hospital. Y esa noche fue una noche muy angustiante porque no sabíamos si iba a pasar la noche, a sobrevivir. Y yo había conocido una persona, un hombre de fe, un día anterior en un Oxxo. Y ese día yo le había hablado para pedirle oración por mi familiar y después en la noche pues me dormía y me quedé en el hospital y yo sentía que iba a morir, estaba muy grave la situación. Y en la madrugada me tocan el hombro, eran como las 6 de la mañana, estaba dormida en el sillón,
me tocan en el hombro y me dicen, Claudia. Y como estaba oscuro el cuarto, yo dije, ¿quién es? Y me dijo, soy David. Y era el Señor que yo había conocido 2 días antes. Y me decía, tengo aquí más de 1 hora orando y vengo a decirte, vengo a ver el milagro, dijo. Entonces ya prendí la luz y empezó a decirnos que él venía a ver el milagro, que había estado orando toda la noche, él junto con otras personas de fe, y me dijo, y te vengo a decir que cuando tú invocas o llamas a Dios, Él viene. Y esas palabras resonaban en mi espíritu, pero como que yo no lo entendía todavía. Y total que oró y se fue, y yo caí postrada porque se sentía la presencia de Dios, su cuidado. Yo caí postrada y lo único que le podía decir al Señor era gracias Dios, gracias, gracias Señor, gracias. Y te voy a compartir algo que quizás vas a pensar que estoy loca, pero te lo voy a compartir. Y en eso tuve una visión. Me vi a mí recargada en la lavandería, pero como si estuviera parada atrás de mí. Y me escuché que decía, ven Señor Jesús, te necesito. Y después escuché la voz de Jesús que me decía, te escuché, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esas palabras han sido una de las palabras más hermosas que he escuchado en toda mi vida, si no es que las más hermosas, porque pude comprobar que nuestro Dios es un Dios vivo, que es un Dios que tiene cuidado de nosotros y sobre todo que ese salmo que te acabo de leer, Salmo 145:18, es verdad, que si tú invocas o llamas a Dios, a Jesús, Él viene, aunque tú no lo veas. Así que te animo a que llames a Dios cuando estés en cualquier situación de angustia, y si no, como quiera llámalo, porque qué compañía más maravillosa es tener a Dios a tu lado. ¿A poco no? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre Celestial, te doy gracias en este día, mi Dios, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios real, eres un Dios que está cercano. Sí, te llamamos, Señor, porque tú eres un caballero por encima de todo y tú nunca vienes si no te llaman. Te doy gracias, Señor, porque esta verdad, este principio viene en tu palabra y yo hoy la compartí, Señor, con la persona que está escuchando este audio. Te pido, Dios, que quedes sellado en su corazón y en su mente, que tú eres un Dios real y eres un Dios que viene cuando te llaman, cuando decimos tu nombre. Aquel nombre que es sobre todo nombre, dice tu palabra, Jesús. Así que te doy gracias en esta hora, Dios, y te bendigo. Y a ti que estás escuchando este devocional, te abrazo con mis oraciones. Recuerda, solo estás a una oración de distancia.